En Terapia, como saben, es una plataforma que se ha dedicado desde el comienzo a trabajar en la calidad de vida de diferentes personas latinas de habla hispana. Por eso entonces también les damos la bienvenida a todas las personas que están acá, latinos de habla hispana que nos acompañan desde diferentes países, desde diferentes lugares. Pues nuestro compromiso también ha sido permitirnos estar en contacto con ustedes y poderles brindar algunos elementos que pueden favorecer su vida. Nosotros entonces hacemos procesos de psicoterapia y orientación psicológica 100% online. Hemos trabajado así incluso desde antes de la pandemia porque creemos que hay muchas posibilidades y facilidades a través de la psicoterapia en línea. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera. Eh, y digamos que es el camino que vamos a continuar, tratando de facilitar las cosas tanto para los psicoterapeutas como para las personas que nos buscan. Entonces, tenemos acá, antes de empezar hoy, vamos a darles algunas indicaciones. Una es que ustedes van a tener este contenido, pues la grabación de este webinar que pues va a estar todo el tiempo ahí, pues ustedes la van a recibir a sus mails. Entonces, si de pronto no quieren tomar apuntes, quieren poner atención al contenido, pues lo van a tener después para que lo vean en más detalle y si quieren devolver alguna parte específica, si quieren hacer énfasis sobre algo, pues sin ningún problema lo van a poder hacer. También entonces esto es un trabajo que hacemos de interacción con ustedes. Nos interesa mucho que las personas que están acá pues nos puedan preguntar muchísimas cosas acerca del contenido que estamos dando. Entonces, por el chat pueden preguntarnos, pueden aclarar alguna cosa, que va a haber un espacio específico para preguntas, ¿sí? Entonces, al final vamos a dejar ese espacio para eso. Y lo otro es que van a recibir una encuesta de satisfacción para saber cómo les pareció este webinar, qué tanto les gustó, qué no les gustó, en qué podemos mejorar, porque la intención de En Terapia y de nosotros es pues estar en una mejora continua. Todos los días queremos hacer mejor las cosas y por eso necesitamos de la retroalimentación de ustedes. Entonces, queremos darle la bienvenida, ya se conectaron más personas, seguramente se van a seguir conectando. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema fundamental, y seguramente lo hemos preguntado, y es cómo construimos salud emocional, cómo trabajamos sobre nuestras emociones. Y eso, pues llevándonos a una vida más en armonía, ¿no? Más en equilibrio. Esto nos va a permitir, pues, posibilidades de relacionarnos incluso mejor con otras personas. Pero bueno, no quiero adelantarme a muchos de los temas que vamos a tocar acá. Como les decía, entonces traemos dos invitados especiales. Tenemos entonces a Alicia Laverde y a Jonathan Pinilla. Son dos de nuestros psicoterapeutas, dos personas realmente muy importantes y que adicionalmente tienen una cantidad de conocimientos y muchas cosas que seguramente les pueden contribuir. Para profundizar entonces en el perfil de cada uno, pues desde Alicia tenemos que es magíster en psicopatología y salud mental y especialista en psicología clínica infantil de adolescentes y de familia. Tiene pues competencias en atención a poblaciones vulnerables en ámbitos organizacionales y de salud pública. Eh, entonces, bueno, también es importante ahí comentar que Alicia ha trabajado con una problemática importante que son las adicciones y tiene alta experiencia ahí. Entonces, es importante recalcarlo. Tenemos entonces a Jonathan, que pues es magíster en psicología clínica y de la salud, es especialista en psicología clínica de autoeficacia personal y ya en este caso tiene alrededor de 10 años o más, creo, en experiencia en psicoterapia con adultos, parejas y familias. Tiene un enfoque de trabajo cognitivo-conductual. Y pues Jonathan también hay que comentar que es docente universitario, es una persona también con un ejercicio académico fuerte, intenso y también eso le ha permitido pues llenarse de muchas bases para su ejercicio. Entonces, vamos a comenzar. Le voy a dar la bienvenida a Alicia, que es la persona que va a arrancar con esto para que empecemos. Entonces, Alicia, bienvenida. Bienvenido también entonces, Jonathan, y pues arranquemos con nuestro webinar. Listo, bueno, nada, un placer estar acá. Muchas gracias, Cami.
Entonces, nada, un poco para empezar, ¿no? A preguntarnos qué es la salud emocional, ¿no? Porque hablamos, ¿no? Cuando hablamos de salud en términos generales y siempre hablamos de la salud como un término, ¿no? Global, ¿no? Y muy pocas veces profundizamos o somos específicos al momento de hablar de, bueno, salud mental, salud física, salud emocional, y bueno, en este caso es en la salud emocional en la que nos vamos a enfocar, y esto tiene que ver evidentemente como con todo el bienestar psicológico y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá en términos de salud emocional? ¿No? Estamos hablando de cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos, cuál es la calidad de nuestras relaciones, ¿no? Digamos, aquí no, estoy hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Estamos hablando de amigos, de familia, de pareja, ¿no? Incluso la gente con la que uno, no sé, el portero, la señora de la tienda, ¿no? No tenemos que irnos necesariamente a relaciones demasiado cercanas, porque esto también, pues estas también son parte de las relaciones que tenemos día a día. Y también vamos a hablar y tiene que ver mucho con cómo gestionamos nuestras propias emociones y cómo afrontamos las dificultades, ¿sí? Que esto es un tema súper, súper importante, ya vamos a ir profundizando, ¿no? En toda esta área. Entonces, primer punto, y aquí ya de pronto empezamos a hablar de cosas específicas. Vamos a hablar, y creo que para mí esto es una de las cosas más importantes, son estas necesidades abiertas. Se nos olvida muchas veces, antes de pensar en cómo estamos durmiendo y si estamos comiendo bien y si estamos tomando agua, saltamos directo, ¿no? Mejor dicho, tengo que ir al psicólogo, hacemos hipótesis, pensamos, la mente pues nos lleva a unos lugares absolutamente divinos, ¿no? Pero nos olvidamos de lo básico, ¿sí? ¿Qué es esto, no? ¿Cuántas horas estoy durmiendo? ¿Qué tipo de alimentación o de dieta estoy llevando? Cuando digo dieta no me refiero a si como carbohidratos o no, si hago ayunos o no, me refiero a qué tipo de alimentación estoy llevando, cuánta cantidad de agua estoy tomando al día, ¿sí? Si tengo un horario regular o no, y si estoy como cumpliendo como con unas necesidades básicas de mis lugares, de mi lugar de sueño e incluso de mi lugar de trabajo, ¿no? Un poco ahora pensando desde la pandemia, que seguimos en pandemia, ¿no? El trabajo desde la casa, qué tan buena luz, ¿sí? Tengo yo en un escritorio, qué tan fresca está mi habitación, ¿no? Qué tan, ¿no? Qué tan agradable es la temperatura en el momento en el que yo me voy a dormir, ¿sí? Entonces estas cosas, de verdad, yo creo que muchas veces antes de irnos no sé, armar hipótesis, ¿no? Un poco más elaboradas, siempre es volver, ¿no? A lo básico, ¿sí? ¿Qué es esto? Otro punto clave es mantenerse activo, ¿no? Esto yo creo que ya de pronto lo hemos ido recuperando un poco más, pero al inicio de la pandemia siento que fue una de las cosas que tal vez costó más trabajo, ¿no? Y es mantenerse activo, ¿sí? Para los que, por ejemplo, tienen trabajo de computador y de oficina, es muy fácil quedarse, ¿no? En el computador sentado trabajando, almorzar también, ¿no? Enfrente del computador, ¿no? Estamos en la casa, entonces es esto de, no, bueno, yo para qué apago el computador o para qué me voy a hacer una pausa si pues igual puedo seguir trabajando mientras como, ¿no? Un poco menos porque ya la situación es distinta, pero este tema de salir a caminar mucho no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces siento que muchas veces cuando nos dicen mantenernos activos, lo relacionamos pues con que tenemos que ir más o menos a correr una media maratón, ¿no? Y no se trata de esto, ¿no? Creo que es cuestión como de que cada quien encuentre la actividad que más le conviene o que más le gusta, ¿no? De pronto, no sé, a Jonathan le encanta montar en bicicleta y de pronto a mí me gusta trotar y de pronto a Camilo le gusta hacer yoga. Pero se trata, sí, de mantener
es el cuerpo físico en movimiento, ¿sí? Y otra cosa que se nos olvida es que digamos, el mantenerse activo también es a nivel mental, ¿sí? Uno se burla un poco de las abuelas, ¿no? Cuando hacían el sudoku, el crucigrama, ¿no? ¿no? Todo este tipo de actividades, ¿no? Y jugar ajedrez, y me dicen, ¿no? Qué pereza, ¿no? Pero este tipo de actividades, ¿no? Donde nos obligan un poco como a usar de verdad el cerebro, la cabeza, ¿no? También es una buena forma de mantenerse. Otro punto que puede ser un poco a veces controversial, pero que a mí me parece que es súper importante, y es el tema de la espiritualidad, ¿sí? Como de estar uno conectado con algo superior, ¿no? Esto aquí uno le puede poner el nombre que uno quiera, yo creo que puede ser Dios, puede ser la naturaleza, puede ser el universo, no, digamos, no me voy a meter aquí en lo religioso, pero sí creo que estas prácticas espirituales, como puede ser rezar, meditar, orar, ir a misa, ¿no? También me parece que contribuyen un montón a esta salud emocional porque nos conectan, ¿sí? No solo pues allá como con el ser superior, sino que también nos permite tener un tiempo de silencio, ¿sí? Y un tiempo, creo yo, como de, tal vez entre comillas, aunque esto no es tan cierto, pero de tener un momento muy, muy propio y muy único y muy desde el corazón, aunque esto suena un poco más, un poco cliché, pero siento que es eso, ¿no? ¿no? Estamos todo el tiempo como enfocados en el afuera, en las actividades, en movimiento. Este tipo de actividades conectadas con lo espiritual sí me parece que nos permiten volver a nosotros mismos. Estaba silenciado. Hola Jonathan, Entonces, bienvenido, dale. hola. Entonces miren que Alicia parte de contarnos cosas súper importantes, porque para construir nuestra salud emocional, a veces solo pensamos que necesitamos enfocar solo en nuestras emociones y no nos damos cuenta que cuidarnos es súper importante. Entonces por eso todas esas cosas maravillosas que está diciendo Alicia son indispensables para que construyamos nuestra salud mental. El ejercicio, la alimentación, el sueño, todo eso permite y genera que mentalmente y emocionalmente estemos muchísimo mejor. Por eso son prácticas relevantes e importantísimas. Y si ojalá todos nosotros nos cuidáramos más, cuidáramos todo eso que nos dijo Alicia, pues favoreceríamos en que también nos sintiéramos muchísimo mejor emocionalmente. Cuando no dormimos bien, nos levantamos con cansados y eso genera ira y eso genera frustración y no queremos trabajar, entonces eso afecta el trabajo. Cuando no comemos bien, entonces a muchas personas les da rabia, les da ira, los pone tensos, los pone terribles. Nos sentimos cansados y hacer ejercicio genera, pues por el contrario, que nos sintamos mucho más activos. Y eso también cerebralmente tiene un montón de beneficios porque genera un montón de neurotransmisores, serotonina, dopamina, que hacen que nos sintamos muchísimo mejor emocionalmente. Entonces son todas esas cosas importantísimas que si nos cuidamos y si cuidamos nuestra salud física, también vamos a cuidar nuestra salud mental. Y partiendo de un tema de la gratitud, un poco relacionado con esa importancia de la espiritualidad, es que a veces, dependiendo del tipo de la religión, nos enseñaron a dar las gracias. Y a veces nos tomamos ese dar las gracias como algo, gracias porque estoy vivo. Sí, esa palabra y frase y ya, no le damos más trascendencia. Gracias porque tengo alimento. Pero no nos damos cuenta que la gratitud literalmente nos permite reconocer esos aspectos que pasaron en nuestra vida, esos aspectos que tenemos en nuestro presente, que son todas esas cosas maravillosas y buenas que de cierta manera nos benefician. Y ese beneficio genera un montón de significados para nosotros, para nuestra existencia, para nuestro vivir. Agradecer implica la capacidad que tenemos de valorar todas las cosas que tenemos. Es cómo aprender a no ver ese punto negro en una pared blanca, sino cómo ver esa pared blanca y sentirnos bendecidos o agradecidos por esa pared blanca. Entonces agradecer implica que en vez de decir gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo comida, de verdad nos demos cuenta de qué tiene para nosotros ese comer. Si hoy quise comerme una hamburguesa, una pizza, una ensalada, ¿qué siento yo al comerme eso y qué impacto tiene en mí? Porque eso me gusta.
Si está haciendo frío y conseguí una chaqueta y me cobijé, pues hey, ¿qué siento al sentir ese calor en mi cuerpo? Y cuando generamos mucha más conciencia de lo que implica de verdad reconocer esos aspectos positivos o buenos que tenemos, pues literalmente estamos mucho más atentos al presente y nos damos cuenta que la pared blanca es muchísimo más grande en vez de ese punto negro. Entonces la gratitud se convierte en algo fundamental en nuestra vida. Aprendemos a literalmente reconocer y agradecer todo lo maravilloso que está en nuestra vida, porque estoy seguro que cada uno de ustedes es completamente afortunado porque tiene un montón de cosas. Lo importante es aprender a valorarlas y lo hacemos a través de la gratitud. Entonces, miren que hay diferentes formas de fortalecer esa gratitud. Entonces, vamos a ver una serie de numerales o pasos que nos permiten aprender a vivir una vida en gratitud. Y esa vida en gratitud favorece su salud mental. Y pues, entonces, si fortalecemos el hábito diario de agradecernos a nosotros mismos, es muy importante. A veces pensemos que solo tenemos que agradecer por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero nos olvidamos que nosotros somos los más importantes, sin partir a ser narcisistas, ¿no? Si no somos importantes para nosotros mismos, ¿quién va a ser importante? ¿O para quién vamos a parecer importante? Y a veces no valoramos todas esas cosas maravillosas que hacemos. Me preparé un almuerzo y me quedó riquísimo, porque no valoro y me agradezco a mí mismo por eso. Terminé un trabajo que de verdad me sacó canas y no lo quería entregar, pero lo terminé. Hey, puedo valorar lo que hice y puedo agradecerme por eso. Me preparé una taza de café y me encantó. O me sentí tranquilo mientras me preparaba el café. O reconozco que hice ejercicio y me siento bien. ¿Y por qué no me puedo agradecer por eso? Me miro al espejo y me veo bonito. ¿Por qué no me puedo agradecer por eso también? O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos que a veces no le damos tanta trascendencia y no nos damos cuenta que tienen un impacto no solo en nosotros, sino en los demás. Y cuando somos más conscientes de esos comportamientos, de esos eh, actos, de cada cosa que llevamos a cabo, pues nos damos cuenta que, pues, hey, hacemos las cosas bien y probablemente hacemos muchas más cosas bien que muchas de esas cosas que nos ponen a pensar de qué no hicimos y que eso me va a generar ese problema en salud mental o eso que me está afectando en mi vida. Entonces, si aprendemos a agradecernos a nosotros mismos, eso va a tener un impacto enorme en la forma en que se perciben, en su autoconcepto, en su autoestima, y simplemente van a denotar y valorar cada cosa que ustedes hacen por ustedes. Agradecer a las personas que son importantes para ustedes. A veces podemos tomarnos un minuto al día para darle las gracias por eso que hace esa persona por mí. Entonces, me sirven un vaso con agua y digo gracias. Y gracias se convirtió, como lo decía antes, en esa palabra mágica, pero esa palabra superflua que ni siquiera le ponemos cuidado. Pero si literalmente reconocemos y nos damos cuenta que de pronto mi pareja, esta otra persona, nos hizo eso que nos gustaba, nos atendió, nos ayudó y agradecemos literalmente y reconocemos todo el esfuerzo que pudo tener al hacerlo. El amor o el cariño con que intentó hacer eso por nosotros. Y si tenemos esa capacidad de literalmente agradecer por esas acciones, pues no solo va a tener un impacto en esa persona porque a, va a dar cuenta que valoramos, sino va a tener un impacto reforzante y la probabilidad de que lo siga haciendo va a ser mucho más alta. Entonces ahí matamos dos pájaros por un solo tiro, por así decirlo. Y simplemente eso también nos ayuda a darnos cuenta que hay muchas personas que hacen muchas cosas por nosotros. Y si tomamos un minuto para valorarlo, eso también va a tener un impacto para nosotros. Hay un ejercicio que implica escribir una carta de agradecimiento a alguien que haya influido positivamente en tu vida, en el pasado, en el presente. Una persona por la cual, de cierta manera, nos enseñó, nos ayudó. A veces hay personas que ya no están con nosotros por X o Y razones. Y si no tomamos ese minuto para escribirle y agradecer por eso, pues valoramos también todas las acciones que en ese momento hicieron por nosotros o que actualmente pueden estar haciendo. Y agradecer también implica que a veces solo elogiamos a ciertas personas, esas personas que son parte de nuestro círculo, o esas personas que
tienen o de cierta manera son importantes para nosotros. Pero si aprendemos también a agradecer y elogiar a otras personas, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas maravillosas en el mundo y probablemente también es importante que valoremos cada acción que de pronto pueda estar haciendo esa persona por nosotros y que no nos damos cuenta del impacto que está teniendo. Cuando agradecemos, prestamos más atención en lo que tenemos en nuestra vida, porque aprendemos a valorar todo eso que es maravilloso para nosotros y aprendemos a valorar todo eso que tenemos. E implícitamente aprendemos a enfocarnos menos en lo que no tenemos. O si se enfocan en lo que tenemos, pues también podemos pellizcarnos, si eso es importante para nosotros, trabajar en eso y agradecernos por ese trabajo y esfuerzo que estamos teniendo para nosotros. Al punto en que voy es que a veces dedicamos más tiempo en pensar en lo que no tenemos que en agradecer por lo que tenemos. Y agradecer por lo que tenemos literalmente genera un impacto enorme por ustedes. Así que cuando miren por la ventana o salgan a la calle y se encuentren algo que apreciar, obsérvenlo, atiéndanlo, centren su atención plenamente en eso, en la naturaleza. A veces salimos y nos morimos del frío, pero nos damos cuenta que está haciendo sol y si nos tomamos un minuto para sentir esa sensación en nuestro cuerpo, para mirar al cielo y ver las nubes o el cielo tan despejado, probablemente eso también lo podemos agradecer o lo podamos valorar. La naturaleza, los animales, nuestras mascotas, un edificio, cualquier objeto que esté entre ustedes. Centren su atención un poco más al presente y aprendan a valorar todo eso que está a su alrededor. Y como lo decía antes, agradecernos a nosotros mismos también implica apreciar y valorar todo lo que hacemos. Si nosotros no nos reforzamos, pues ¿quién lo va a hacer? A veces en el trabajo no nos refuerzan, ¿no? Entonces, nos llaman del trabajo es cuando la estamos embarrando, algo estamos haciendo mal, pero a veces nuestro jefe nos dice, hey, va muy bien, lo está haciendo bien, sigue así. Entonces, si nosotros no nos reforzamos por eso que estamos haciendo bien, de pronto nadie lo va a hacer. Y reforzarnos también implica que sigamos trabajando en eso que es importante para nosotros. Entonces, refuercen quiénes son ustedes, sus fortalezas y sus cualidades. Agradezcanse un poquito más. A veces, cuando nos concentramos en nuestro pasado, simplemente pensamos en eso que hicimos mal o en eso que no tuvimos, pero el pasado nos sirve para aprender, no nos sirvió para aprender. Y en ese momento de pronto podemos agradecer las experiencias que nos hicieron felices, nos gustaron. Aunque la recomendación es que centremos mucha más atención en nuestro presente. Entonces agradecernos también implica incluir un acto de bondad o compasión en la semana. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. ¿Qué implica bondad o compasión? Y agradecernos, y un poco relacionado con el mindfulness y las emociones, que les voy a hablar un poquito más adelante, implica también abrirnos a experimentar y entender lo que estamos sintiendo. Hay un ejercicio, ya para que de pronto lo puedan implementar en sus casas, es un diario de gratitud. El diario de gratitud es que ustedes todos los días, en la mañana o en la noche, o en la mañana y en la noche, escojan un diario, hagan un diario, una libreta, una hoja en Word en su computador y pongan esos tres aspectos importantes. Se agradezcan a ustedes mismos. Una cosa por la cual se agradezcan. Una. Si pueden tener más, importantísimo. Una cosa por cual agradecen al entorno. Entonces, me agradezco a mí mismo porque terminé este trabajo que me costó tanto, como lo decía antes. Agradecemos al otro. Agradezco a mi pareja porque hoy tuve un día difícil y me acompañó en ese momento. Y agradecemos por algo que tenemos a nuestro alrededor. Lo escribimos. Agradezco porque hoy quería comer esto y me di el gusto y me encantó, entonces agradezco. Agradezco porque tengo una cobija que calmó el frío tan intenso que estaba teniendo y esa sensación del calor me encanta. Entonces, en el diario escribimos una cosa por qué agradecernos a nosotros mismos, una cosa por qué agradecer al otro y una cosa por qué agradecer al ambiente, al entorno. Tres cosas al día. Y el simple hecho de escribirlos todos los días implica que nos abramos a el presente y a ver
esa pared blanca. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias hasta ahí por todo el contenido, de verdad que es muy importante. Simplemente para recapitular un poco lo que llevamos, al principio pues Alicia nos hablaba de todas las actividades y elementos de autocuidado que podemos tener, que son fundamentales para este trabajo emocional al cual estamos haciendo referencia. Adicional a eso, concuerdo también con Alicia en el aspecto de que las personas cuando tienen alguna conexión espiritual, es como un factor de protección para no experimentar dificultades mentales, psicológicas, y eso digamos que está comprobado, como se mencionaba. Y pues un poco ya entrando en el tema del agradecimiento, pues fíjense todos los elementos que podemos utilizar para poner esto en práctica. Simplemente acá ponemos esta frase que dice: el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces fíjense cómo uno vive muchos momentos que podrían ser normales o momentos especiales, pero si no lo sacamos en un comportamiento de agradecimiento, es probable que eso simplemente pase, ¿sí? Que pase por nuestra vida. Entonces, pues queríamos darles esto acá, ver que cuando tenemos una situación y le ponemos atención a eso, o nos enfocamos, podemos agradecer por lo que está pasando ahí. Entonces, esta frase nos pareció bien interesante, pues de un filósofo chino, pues reconocido de la civilización, pero creo que es muy bonita esta frase, entonces le doy la palabra nuevamente a Jonathan. Bueno, entonces, aprender a regular nuestras emociones. Eso es algo que muchas personas han intentado a muchos momentos en la vida. Y hay muchas formas de regular las emociones. Pero a veces no nos damos cuenta que queremos o hacemos todo lo posible por no sentir. Y regular las emociones o entender nuestras emociones no implica que no las tengamos, ¿no? Siempre vamos a tener emociones, siempre vamos a estar tristes, siempre vamos a estar con rabia o ira, vamos a tener miedo, vamos a estar felices. O sea, las emociones siempre van a ser parte de nuestra vida. Entonces, como seres humanos, no podemos hacer nada por no sentir las emociones, aunque a veces no nos gusten. Pero parte de este reconocimiento en emociones, esa regulación emocional, implica entender por qué están ahí. Las emociones evolutivamente nos han ayudado y han sido maravillosas para nosotros, porque nos han permitido sobrevivir. Sin el miedo, pues no estaríamos acá, ¿no? Si yo viera un león y no salgo corriendo, pues probablemente el león me va a comer y pues el miedo es completamente valioso. Pero si yo veo una mariposa y salgo corriendo, de pronto, hey, ese miedo no era tan real o tan importante. El punto es cómo reconocer nuestras emociones implica entender por qué están presentes, entender por qué están ahí. Entonces, a veces, aunque no nos guste sentir esas emociones, tienen un impacto enorme para nosotros y probablemente están ahí por algo. Si algo no me gustó de mi trabajo y me estoy sintiendo triste por eso, pues probablemente yo tengo que evaluar qué está pasando con mi trabajo, qué estoy haciendo yo. Entonces la tristeza es una oportunidad para aprender y mejorar y darme cuenta que puedo hacer un cambio o que puedo lograr comprender un poco mejor lo que está pasando en mi vida. Además, la tristeza es maravillosa porque nos ayuda a fortalecer las relaciones con las personas que son cercanas para nosotros. Entonces, hacemos todo lo posible por no sentir. Cuando nos sentimos rabia, la rabia también es importante porque nos dice que algo no está bien, algo no nos gusta. Pero de pronto, en vez de salir gritándole o lastimando a otra persona, podemos elegir. Y lo que es importante que tengamos en cuenta es que sentir una emoción es algo que nunca vamos a lograr no tener, pero siempre podemos elegir qué hacer en ese momento. Siempre vamos a poder elegir cómo actuar. Que de pronto no sepamos cómo y pues para eso ahí están las técnicas, las herramientas y los psicólogos que si quieren profundizar en esto, pues los invitamos a que pues busquen esa orientación porque
todos no nacemos con un manual, todos tenemos que aprender algo y de pronto hay alguien que se los pueda enseñar. Entonces hacer una pausa para reconocer nuestras emociones es ayudarnos a entender por qué están presentes. Y en vez de hacer todo lo posible por no sentirlas, implica ser un poco más amable con ellas. Entre más yo me niegue a estar triste, más lo voy a estar. Así que cada vez que yo evito tener una emoción, lo voy a tener 10 veces más. Yo evito no tener miedo, entonces yo veo el ratón o el perro y salgo corriendo. Pero cuando salgo corriendo no me di cuenta que estoy pensando en él, entonces estoy generando más miedo. ¿Mm? Después voy a un parque y sé que en los parques o en los potreros hay ratones, entonces yo cambio mi vida y cambio todo lo que estaba haciendo por no pasar por ahí y eso genera más miedo. Entonces cada vez que intentamos evitar no sentir una emoción, lo que estamos provocando es sentirla n mil veces más, porque no solo lo vamos a sentir cuando lo experimentamos, sino lo vamos a sentir cuando lo pensamos. Entonces, tenemos que abrirnos a entender esas emociones. Y ahí dice aceptar las emociones. Y sé que de pronto muchos de ustedes se cuestionarán, pero pues uno cómo acepta algo, ¿no? Y hay diferentes formas de aceptar. Aceptar implica aprender a no evitar, aprender a entrar en contacto con ellas, permitirnos a sentirlas, porque probablemente nos ayudarán a tener una mejor relación con nosotros y con los demás. Porque cuando nos abrimos a sentir la emoción y a entenderla, permitimos que pase. Literalmente, y según diferentes autores, las emociones duran minutos. Una emoción de ira dura minutos en la persona, una emoción de tristeza dura minutos en la persona. Dura minutos porque cuando nos permitimos sentirlas, pasan. Y probablemente la emoción que para muchos o que muchos experimentan que dura tan poco es la felicidad o la alegría. Yo siento la alegría y la vivo tan intensamente y la vivo plenamente, la siento y entonces permito que pase y por eso la emoción pasa tan rápido. Pero uno puede hacer lo mismo con la tristeza, con la rabia, con el miedo. Permitirse sentirla y eso va a generar que la emoción pase y siga su curso. La diferencia entre la alegría y la tristeza es que yo no estoy pensando todo el día eso que me hizo sentir feliz o alegre. Lo podemos hacer con agradecimiento. Pero si algo me hizo sentir triste, yo pienso en eso y después vuelvo a pensar en eso y después vuelvo a pensar en eso. Entonces ahí no estoy reconociendo mi emoción, tampoco la estoy aceptando y mucho menos la estoy dejando ir. Entonces para dejarla ir hay que entenderla. Hay que perder el miedo a sentir. No les dé miedo a sentir emociones. Permítanse sentirlas y permítanse aprender de ellas. Y probablemente cuando las entiendan, las puedan aceptar y cuando las abracen a su vida, de pronto esa emoción tiene un significado completamente diferente para ustedes y en ese momento ya no va a causar malestar, porque va a ser parte de su vida. Listo. Otro punto que nos parece súper importante, digamos, para seguir construyendo este bienestar emocional es el tiempo que pasamos, ¿no? En frente de las pantallas, ¿no? Esto también de verdad siento que se nos ha olvidado en los últimos tiempos y estamos con el celular, si no es el celular, estamos con el computador, si no es el computador es la tablet, si no es la tablet es el televisor, si no es el televisor, ¿no? Estamos todo el tiempo en contacto con pantallas y se nos olvida, ¿no? Bueno, que también hay otras cosas para hacer y que hay otras cosas, ¿no? Como para observar, ¿no? Un poco esto que decía Jonathan ahorita de, oiga, venga, ¿qué pasa si yo salgo a la calle y me doy el permiso de ver el edificio de enfrente o el jardín o el árbol o el detalle de la casa en la que estoy, ¿no? Esto también desde los sentidos también nos va a abrir un poco el panorama y va a hacer que nos conectemos con algo diferente, ¿no? A este mundo virtual, ¿no? Tal vez al que ya estamos bastante acostumbrados. Y obviamente, muy de la mano, el uso adecuado de las redes sociales, ¿no? Esto ahora no solo para la pandemia, esto para la situación del país, ¿no? Estamos todo el tiempo, no solo en la pantalla, no solo, digamos, como percibiendo esta luz que tampoco es como tan amigable, ¿no? Sino también estamos recibiendo información. ¿Sí? Estamos todo el tiempo recibiendo información, ¿no? Digamos,
del país, de la pandemia, ¿no? De las redes sociales, cada red social tiene como su arista, ¿no? Pero entonces, si uno se mete a Instagram, entonces termina frustrado porque está viendo las vidas perfectas de todos los demás, que en realidad no son tan perfectas porque no tenemos ni idea de qué es lo que pasa detrás. Si nos metemos a Twitter, entonces termina uno de pelea, ¿no? Digamos, con el país y con la angustia, pues, de que todo lo que está pasando. Si se mete uno a Facebook, termina uno de pelea porque los de derecha, los de izquierda, bueno, es decir, tenemos todo el tiempo y estamos todo el tiempo recibiendo esta información que a fin de cuentas nos afecta, ¿sí? Nos afecta porque no nos es ajena, ¿sí? O sea, no nos es ajeno, no nos es ajena la pandemia, lo que sucede en el país, lo que le sucede a la gente, ¿no? Entonces esto tampoco permite que nosotros, ¿no? Pongamos un poco, ¿no? Hago hincapié en lo que decía Jonathan ahorita, en que pongamos el foco también en nosotros. ¿Sí? En nosotros no de una forma egoísta, sino de una forma, ¿no? Sana tal vez de conexión conmigo mismo, de cómo me estoy sintiendo yo, de cómo está mi relación conmigo y nuevamente vuelvo, ¿no? A cómo están mis relaciones con los demás. Entonces todo esto que dice Liz es importantísimo porque, como lo decíamos antes, los estamos invitando a vivir en su presente. Y para vivir en su presente, pues tenemos que aprender a dedicar tiempo en eso. Que no significa que ahora no vean televisión, ni redes sociales, ni de pantallas, ni nada de eso, sino que aprendamos a vivir plenamente con cada cosa que hace. O sea que si vamos a comer, pues comamos, ¿no? No comamos con el celular al lado. Si queremos revisar redes sociales, pues tomémonos unos minutos para revisar plenamente redes sociales. Si vamos a conversar con alguien, pues conversemos con esa persona, no estemos con el celular. Si vamos a trabajar, pues trabajemos. Si nos vamos a cepillar los dientes, pues hagámoslo y no miremos el televisor. Es que aprendamos a vivir una vida en atención plena con su presente. Y todo esto que les hemos venido diciendo también implica, porque aprender a vivir una vida en armonía implica también un poco delicado desde el agradecimiento y desde la conciencia en el presente, aprender a no darnos tan duro. Y aprender a ser compasivo con las otras personas. Ser compasivos con los demás y con nosotros mismos siempre va a fortalecer la capacidad de hacer algo para ayudar o para ayudarnos y para apoyar al que está sufriendo. Hacer algo es, si hay una persona que está llorando y es importante para mí, pues yo me movilizo y hago algo para preguntarle cómo está, cómo se siente, escucharla, simplemente quedarme con ella. Si alguien está enfermo, pues le llevo una agüita, un medicamento, le dedico tiempo, atención. Ser compasivo implica entender que a alguien le está pasando algo. Alguien puede estar sufriendo y probablemente yo me puedo movilizar a ayudarlo. Pero implica que ser autocompasivo también implica aprender a ver que a veces sufrimos y así como a veces hacemos algo por las personas que son importantes para nosotros, también podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos. Entonces, ser autocompasivos es aprender a no darnos palo y es aprender a tratarnos más amablemente. Por lo general, siempre nos damos palo. Ay, pero ¿por qué hice esto? Pero no debes hecho esto otro, pero yo sí soy. Y a veces ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es para darnos palo. Y no nos damos cuenta que nosotros somos personas muy importantes. Y como lo decía antes, también podemos ser muy importantes para nosotros mismos. Entonces, ser autocompasivos implica aprender a tratarnos con bondad, aprender a tratarnos amablemente, aprender a vernos como si fuéramos nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. ¿Qué hacemos nosotros por ese mejor amigo, por esa mejor amiga? ¿Qué hacemos nosotros por esa pareja? ¿Qué hacemos nosotros por esa persona que es tan importante para mí? Si la persona está llorando, nosotros le decimos, no sea, pero porque llora, no sea bestia. No le decimos eso. Si hizo algo malo, probablemente amablemente le digamos, no debiste hacer esto, pero no la tratamos mal. Si está sufriendo, si está llorando, no le decimos, pero ¿por qué llora? Probablemente vamos, la acompañamos. Entonces, si nosotros somos compasivos con los demás, también podemos ser compasivos con nosotros mismos. Y ser compasivos, repito, es aprender a tratarnos amablemente. Es aprender a vernos
como esa persona importante, es aprender a vernos como nuestro mejor amigo y es apoyarnos cuando lo necesitemos. Si me siento triste, ¿qué le digo a esa persona que es importante para mí? De pronto eso también me lo puedo decir a mí mismo. Si una persona se siente mal, probablemente lo acompaño y lo escucho. Yo también puedo tomar un tiempo para escucharme. Puedo escribir, desahogar todo eso que estoy sintiendo y leer. Eso es acompañarme. Invito a una persona a tomarse un café. Hey, yo puedo invitarme a mí mismo a tomarme un café y pasar ese grato agradable a un helado. Entonces, hacemos tantas cosas por otros y probablemente hacemos muy pocas cosas por nosotros mismos. Y bueno, este tema de autocompasión, les puedo hablar de esto horas, pero el punto para ser un poco más concretos implica aprovechar y disfrutar el tiempo que tenemos con nosotros mismos. Y en vez de darnos palo, ser amables con nosotros mismos. Cuando hacemos eso, fortalecemos el autocuidado. Entonces hacemos todas esas cosas maravillosas que decía Alicia. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que somos humanos y como seres humanos nos podemos equivocar. Cuando somos autocompasivos, probablemente nos damos cuenta que elegimos mal la montaña que vamos a escalar, elegimos mal de pronto la meta y estamos completamente frustrados por algo y en vez de sentirnos así, probablemente nos podemos dar cuenta que de pronto ese no era el momento para llevar a cabo esa tarea o de pronto escogimos mal esa montaña. Entonces, los invito a que a través de diferentes palabras o acciones piensen en ¿ustedes qué harían por alguien que es importante para ustedes? ¿Ustedes qué harían por esa persona importante cuando se siente mal? ¿Ustedes qué harían si alguien necesita su ayuda? Y cuando ustedes necesiten esa ayuda, hagan eso que ustedes hacen por los demás. Esa es una forma de ser autocompasivos por ustedes mismos. Y cuando somos autocompasivos, no juzgamos nuestras emociones, pensamientos ni acciones. No nos criticamos. No quiere decir que nos alabemos, ¿no? Porque eso es irnos para el otro lado. Entonces, si yo hice algo mal, pues en vez de decirme, no se burro, porque hizo eso mal, me puedo tratar amablemente y puedo reconocer de que, hey, no debí haber hecho esto, pero sé que con estas y estas acciones puedo mejorarlo. Entonces no me enfoco solo en el problema, sino busco una solución. Y no me doy palo, sino por el contrario me aliento a poner en práctica esa solución que encontré. Y bueno, ojalá de pronto tengamos otro espacio para hablar un poco más de este tema que es súper importante, pero queríamos tocar este tema para que de pronto lo conocieran y se dieran cuenta que ustedes también pueden hacer amables con ustedes mismos. Y ustedes pueden hacer muchas cosas por acompañarse y ustedes mismos salir adelante de eso que les está generando malestar. Porque vivir una vida en armonía, como ahorita va a hacer énfasis Alicia, no es estar perfecto. Es aprender a darnos cuenta que en ese malestar también podemos estar muy bien. Y al ser autocompasivos con nosotros mismos, aprendemos a no darnos tanto palo, sino por el contrario, a ser amables y apoyarnos en lo que necesitamos. Sí, un poco de la mano de esto, ¿no? Pensando en la compasión y la autocompasión, la red de apoyo, ¿no? Tal vez, sí, yo sé que hay gente más sociable, hay gente que es un poco más abierta, hay gente que le cuesta menos trabajo hablar, ¿no? Es un poco más expresiva, pero muchos otros no, también tendemos a aislarnos y alejarnos de la gente que nos quiere y tendemos a, no, bueno, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien, pero estoy en mi casa solo, encerrado y llevo semanas sin hablar con nadie y me da pereza salir y me da pereza conversar y me da pereza compartir, ¿no? Entonces, la red de apoyo clave, nada, conversar con las familias, conversar con los amigos, ¿no? Muchas veces creemos que es que ir a buscar a alguien es que qué pereza hablar de mis problemas. No, yo también puedo preguntarle al otro cómo está. Yo también me le puedo acercar a mi mamá o a mi familia o a mis amigos y escucharlos a ellos y esto también me va a sacar de mí de mis propios problemas, ¿no? Entonces, esta red de apoyo es clave y si uno también siente que se puede
mejor dicho, como estar convirtiendo en una cosa más problemática, y si vemos que definitivamente seguimos sin estar relativamente bien, bueno, acudir a ayuda profesional, ¿no? Yo creo que, y esto es algo que de verdad yo creo que Camilo me ha escuchado decir 15.000 veces, pero creo que comparte también Jonathan y, ¿no?, los que estamos acá, y es pedir ayuda, ¿no? Para eso estamos los psicólogos, para eso están los psiquiatras, ¿no? Para eso están los grupos de apoyo, de verdad, sin pena, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con los tabús de lo que significa asistir a una terapia, y me parece que, pues, miércoles, si uno le duele, no sé, si uno se tronchó un pie, uno va a un ortopedista, bueno, lo mismo, si yo no estoy sintiéndome bien ni mental ni emocionalmente, pues, ¿por qué no ir a un psicólogo? ¿No? Digamos, y siento que es una herramienta más para mejorar la calidad de vida. Y finalmente, un poco para terminar, y era un poco lo que decía Jonathan ahorita, es que una vida en armonía no significa una ausencia de conflicto, ¿no? No quiero sonar repetitiva, pero tampoco quiero que se vayan, ¿no?, con la idea de que porque dimos todos estos tips, ¿no?, y todas estas herramientas, entonces se angustien porque pues es que no los están cumpliendo a cabalidad, ¿no? Porque uno también asiste a estas cosas y uno sale de estos espacios, ¿no? También un poco como decía Jonathan, dándose cuenta de todo lo que no hace, ¿no? Y no de lo que sí, ¿no? Entonces, no se trata, insisto, de ir a cumplir al pie de la letra con cada uno de estos puntos, no se trata de que intenten ser perfectos, no se trata ahora de que porque entonces estamos construyendo una salud emocional, todo tenga que estar en armonía siempre, ¿sí? Sino al contrario, ¿no? Es hacerlo un poquito mejor, ¿sí? Cada día, ¿no?, poder hacerlo un poquito mejor. ¿Qué decisiones puedo tomar yo que me acercan a lo que yo quiero ser y a donde quiero llegar? ¿Cómo puedo manejar un poquito mejor hoy estas emociones? ¿Cómo puedo poner en práctica un poquito más algunos de estos puntos de los que hemos venido a hablar? ¿Listo? Entonces, nada, eso es. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alicia y Jonathan, por todo este contenido, de verdad que muy interesante. Creo que para todas las personas ha sido muy valioso todo lo que nos entregan hoy. Hay que trabajar, como ustedes dicen, en muchos de estos elementos y evidentemente, pues, ese es el ejercicio, más que hacer un checklist, como decía Alicia, entonces esto no lo estoy haciendo, esto tampoco, sino ver de estas cosas que puedo empezar a trabajar para ponerlas en práctica. Y aquí hay un elemento importante: si en algún momento deciden trabajar en ese crecimiento personal o en un proceso psicológico, psicoterapéutico, es probable que haya esas metas que se deban exigir ustedes en cómo cada día pueden ser mejores personas, ¿sí? Y partiendo de un elemento como la autocompasión. No sé si tengan preguntas, creo que voy a mirar acá para que las podamos hacer, y si tienen pues alguna duda, podemos responderla con Jonathan o Alicia, cualquiera de los dos pues está acá pendiente si hay alguna duda, algo adicional. Creo que, bueno, nos preguntan que si van a facilitar la grabación. Sí, como decíamos al principio, pues va a estar la grabación en sus correos. Como ustedes atendieron a este webinar, pues van a tener esa posibilidad. No sé si hace alguna pregunta acerca de lo que hablamos, cualquier cosa que quieran saber adicional. Tenemos unos minutos para contestarlas, o si no, pues damos cierre al webinar de hoy. Entonces, creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Podemos entonces dar cierre. Creo que todo quedó muy claro. Entonces, ahí en la misma grabación pueden revisar todos estos elementos, pueden tomar nota, pueden ver en qué cosas quieren empezar a trabajar. Nosotros, pues, de nuestro lado los esperamos que hay una pregunta más. Un segundo. Creo que hay una persona que estaba levantando la mano. Sí, cierto. Sí, entonces es más fácil que de pronto nos escriban por el chat la pregunta, o si vuelves a levantar la Sí, mano, por favor. si alguien que quiera, nos los puedes preguntar por acá, por el chat, por favor, escríbenos si necesitas algo.
Nos dicen de todas Eliana, maneras Eliana levantó la agradecer. mano. ¿Sí? ¿La levantó? Sí, Eliana levantó la mano. Eliana, ¿nos puedes escribir la pregunta, por favor? Acá de todas maneras nos agradecen por el trabajo, dicen que excelentes elementos para la formación personal y profesional, que gracias, que muy interesante. Entonces, pues, muy agradecidos. Eliana, porfa, si quieres nos pones acá, creo que tú has escrito al principio, puedes ponernos acá la pregunta, no sé si la puedes escribir o te quede difícil. No, no logra de pronto. Yo no estoy, a mí no me está abriendo las A mí no preguntas. me, no. A ¿Alguien? mí, creo que me Ah, ahí escribieron, está. hablaban de buscar a alguien, no necesariamente para hablar de sus problemas, pero sé que hace cuando realmente no se tiene alguien con quien hablar. A ver, listo. Hablaban de buscar a alguien, sí, no Ujú. necesariamente para hablar de sus problemas, pero ¿qué se hace cuando realmente no se tiene a alguien con quien hablar? Entonces, cuando no se cuenta con alguien, no sé quién quiere. Entonces, Listo, dale tú, Jonathan, dale. entonces, hablar con alguien, bueno, a veces no nos damos cuenta de pronto sí pueden haber muchísimas personas a nuestro alrededor con quien hablar. Ok. A veces simplemente hay personas que queramos que nos escuchen. O a veces también es muy importante que queramos decir muchas cosas. Y una forma de decir todo eso también implica escribir. Como lo decía antes, nosotros también podemos ser quienes nos escuchemos. Y a veces tenemos tantas cosas que decir que escribirlas nos ayuda a entenderlas un poquito mejor y materializarlas. ¿No? Entonces, nosotros mismos también podemos ser esas personas con las cuales podamos descargar a través de escribir, probablemente. También hay muchas líneas de atención psicosociales, pueden encontrar la línea 106 de pronto. Un terapeuta o psicólogo puede ser esa persona que les ayude a entender un poco mejor esos problemas desde en terapia. ¿M? O simplemente aprender a identificar quién puede ser esa persona que probablemente pueda estar ahí dispuesta para nosotros y que a veces no nos damos cuenta, no la vemos. Yo un poco quería hacer hincapié en eso que acabas de decir, Jonathan, y es en esto de, es que yo no tengo, no, nunca tengo a nadie con quien hablar, ¿no? Revisar también qué prejuicios, qué ideas, qué creencias hay en torno a esto, ¿no? Porque empieza uno a decir, no, es que yo con mi mamá nunca puedo hablar porque no me escucho. No, no puedo hablar con mi pareja porque tal cosa. No, es que a mí nadie, no, digamos, pero muchas veces terminan siendo también creencias o ideas que nos armamos, ¿no? Entonces, un poco la invitación es un poco esto que decía Jonathan, tal vez, bueno, de pronto como a ver con quién podría, ¿no? De pronto intentar conversar, no importa si es, insisto, la señora de la tienda, uno de, ¿no? Bueno, grandes amigos en el barrio también, ¿no? Empezar de pronto a intentar, ¿no? Conversar con alguien, ¿listo? Y estar siempre, insisto, como monitoreándonos a nosotros en términos de esto, de cuáles son nuestros propios miedos y cuáles son los prejuicios que tenemos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo con ustedes y creo que en ese caso, a través, por ejemplo, del apoyo psicológico que podamos tener, de un soporte, podemos empezar a encontrar desde ahí los recursos a nivel social o las redes que podemos tener que tal vez no estemos visualizando entonces, Eliana, que puedan estar ahí y podamos empezar a adquirir las herramientas para acercar a esas redes de apoyo que tenemos ahí. Entonces eso, no, eso puede servir mucho. Por eso el tema de, si vemos que no hay muchos recursos para expresar, para poder tener esta posibilidad de hablar, entonces verlo desde el lado profesional y desde ahí activar muchísimas de las redes que podemos tener en nuestro contexto. Entonces, bueno, creo que por ahora no hay más preguntas. Nos podemos ir entonces, nos despedimos de todos ustedes. Eh, pues muy agradecidos entonces porque estén acá. Les compartimos de todas maneras, acá están nuestras redes sociales por si quieren tener contenido diario que nosotros estamos juiciosamente subiendo. Todo el contenido realmente es contenido de psicología, porque nos interesa pues mantener este tipo de contenido. Tal vez no van a encontrar
de pronto memes o algunas cosas de ese tipo, sino más bien contenido que les pueda ayudar en su vida, que les pueda aclarar muchísimas cosas. Tenemos entonces pues nuestra página, por ahí pueden ingresar, pueden encontrarnos, ver muchísimas cosas que también tenemos un blog de contenidos muy interesante donde también Jonathan y Alicia han escrito varios artículos ahí y eso pues también les va a permitir tener algunas herramientas adicionales y algún contenido muy interesante. Y también pues el tema de Facebook, ahí estamos también para ustedes, para acompañarlos. Es la forma también donde nos podemos acercar. Todos los miércoles en Instagram estamos haciendo un live. Mañana vamos a estar haciendo un live. Si quieren acompañarnos, va a ser un live pues muy interesante. Vamos a hablar de los celos. Es un tema que seguramente nos compete a todos. Entonces los esperamos y en un mes nos veríamos para un nuevo webinar en donde pues vamos a tener algunas otras personas acompañándonos. Entonces, muchas gracias de verdad. Un abrazo enorme para todas las personas que nos acompañaron. Gracias Alicia, gracias Jonathan por el Gracias. contenido. Gracias a ustedes, gracias a los que vinieron, como dice Camilo, y bueno, esperamos verlos en otro momento. Que les vaya muy bien. Buenas Hasta noches para luego. todos. Chao, chao. Chao.